Este no es un documental sobre feminismo, sino un documental sobre mi mirada hacia el feminismo. La idea del proyecto sucedió a mediados de 2019, cuando las agitaciones mundiales sobre las razones del movimiento ya estaban bien altas, en la cresta de la ola, y cuando en mi entorno, entre conocidos y amigos varones, aún continuaba resonando la frase ¿viste cómo son las mujeres? Entonces decidí encender la cámara y grabar, más para obligarme a abrir los ojos, para intentar deconstruirme, que para pretender explicar a esa gran acción revolucionaria. ¡Un, dos, tres! Patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Nací un 29 de octubre de 1966, 4 meses después del golpe militar de Onganía. Simplemente refiero la fecha no para justificarme, sino para entender que pertenezco a una generación que mamó una cultura verticalmente machista, una forma de vivir, de respirar, en donde la mayoría de las mujeres transitaban bajo las sombras de los hombres, de su padre, del hermano, del amigo, del empleador, y al fin, el mandato social continuaba rigiendo bajo la sombra de su marido. Y aunque aún hoy, en diversos ámbitos persiste una fuerte cultura patriarcal y el hombre tiene la última palabra, a fuerza de pelearla y de legítima prepotencia, una multitud de mujeres hacen oír sus voces, logrando resquebrajar ese sistema hegemónico y arcaico. Bueno, quería empezar fundamentalmente en contarles a las compañeras y compañeros por qué la gran masividad que están teniendo los paros y las movilizaciones del 8 de marzo. Hoy me puse a pensar eso antes de venir acá y fundamentalmente creo que es por la forma de construir que tenemos las mujeres, las lesbianas, las trans y travestis desde hace ya muchos años. Lo que quiero decir que la gran masividad que tiene el 8 de marzo en la Argentina y en más de 50 ciudades del mundo se debe al tipo de construcción que estamos teniendo para llevar a cabo estas acciones. ¿Y cómo es la construcción? Es una construcción desde abajo, colectiva, desde los sentires de todas las compañeras. Lo que quiero decir, que es un ámbito donde todas son protagonistas, donde todas van a decir por qué salen a la calle y eso hace que al sentirse protagonistas este movimiento sea cada vez más masivo, ¿no? Y que no lo pueden parar, no lo pueden parar. Y yo creo que el poder de movilización del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, lesbianas, trans y travestis, es un problema y se están preocupando por esto. Primero porque es autónomo, hay muchísimas organizaciones políticas, corrientes sindicales, pero somos todas las que salimos a la calle. Y por
bueno, somos huesos, todo tan duro, Claro. ¿no? Trabajamos, nos sacrificamos hasta el parto y el goce, ya después viene el goce, ¿no? Yo lo vi como un tránsito, ¿no? Y la alegría de ser mujer, creo que es lo que yo veo ahí al final. Qué bueno. Bueno, no, por ahí eso, ¿no? Plantear en qué momento hacer ese quiebre, ¿no? Es decir, bueno, todo esto es toda esta hostigación, pero bueno, nos pareció que también ese momento del parto que está visto, ¿no? Desde parirás con dolor, también es una instancia de placer y que la podemos transformar en eso. Entonces por eso buscamos como en ese momento, ¿no? Que empieza a aparecer de a poquito, ¿no? Empezar a nombrar el placer en ese momento. Sí. Yo quería rescatar de la obra anterior de las compañeras como desde la palabra, o sea, aparece la transformación, ¿no? Esto de decir, voy a hablar, que eso me emocionó. No sé si se pasó a los demás, pero estaba muy conmovida con eso. No sé si lo buscaron desde ahí, no conscientemente, digamos, como que el proceso de escritura, en mi caso personal, no es del todo consciente. Sí creo que obviamente aparece todo el bagaje de todo lo que una trae de lecturas, en este caso mucha lectura de feminismo, mucha lectura de mujeres, aparecen como muchos personajes de la literatura y de la historia, partiendo del personaje mitológico y digamos con todo lo que también resume el personaje de Medea. Entonces también digo, sí, esto de voy a hablar, ¿no? Esta cuestión como de tomar la palabra, sí se trabaja, digamos, desde este lugar por el que vos lo percibís. Sale así porque sí es algo con lo que lo personal, digamos, traigo como eso, como bagaje de otras lecturas, de otras experiencias compartidas, bueno, sí, la forma en que nos percibimos y que nos observamos y nos analizamos en la historia. Y sí, la palabra es en ese sentido importante. Tantos años nos hemos callado, ¿no? Y volvemos a esto de voy a hablar, ¿no? Que también cuando digo voy a hablar yo como intérprete, en ese momento, aparecen muchas voces de mujeres que recién ahora están pudiendo hablar, que han sufrido, digamos, acosos, violaciones, mucha violencia, y no han podido, digamos, hablar porque en realidad no se les creía o para ellas eran las culpables que estaban, digamos, ¿por qué les pasaba eso? Porque ellas eran culpables. Entonces esto, digamos, cambiar, digamos, más allá de que sean personajes históricos, que sean personajes de la historia, digamos, traerlo acá y decir que todavía falta un montón, ¿no? por llegar a la igualdad de género, pero a la vez es como decir, bueno, vamos por ese camino, digamos, es ahora, pero también arrastramos una historia. Y creo que eso está buenísimo en las dos obras que se dé en paralelo, porque creo que va por ahí, por el tema de sentirse, digamos, de conocerse, autoconocerse y decir, bueno, yo me conozco y sé lo que quiero y que puedo decidir. Y más allá de que haya trabas, porque obviamente estamos viviendo en un sistema patriarcal y que nos oprime día a día y que, bueno, en un momento pasa algo que en un momento coincidimos en una palabra, ¿no? Justo repetimos la misma palabra, y en un momento después pensando digo, bueno, hubiera quedado bien decir ya nunca más nos asesinaron, ¿no? Porque es muy fuerte eso, digamos, creo que ahora es lo que está pasando, nos desaparecen, nos asesinan. Ella es Marta, mi madre, jubilada como ama de casa. Toda la vida, o casi toda la vida, se dedicó a esa tarea.
La pregunta es, ¿oficio o sumisión? ¿Se necesita una voluntad particular o carecer de ella? No sé, o solo sé que ha cargado con el peso de la cultura. De lo que sí estoy seguro es que disfruta mucho de sus plantas, y aunque nunca lo pude confirmar, parece que ella puede hablar con las flores. Entre todas se confiesan sus secretos. Mi madre no ha experimentado el simple acto de encender el fuego en una parrilla, porque pertenece a una generación en donde lo común era que el varón se encargaba del asado y la mujer preparaba la ensalada, el postre y, por supuesto, lavaba los platos. Lo que es actual, sino como que nada, desde la organización de decir, bueno, me voy desde sus comienzos hasta ahora, quiero ver qué pasó con las sufragistas, qué pasó con... Es como, bueno, entender esta dinámica y no caer en esta cuestión de que es un clima de época, que es una moda y que ahí quedó. Entender de que es una lucha constante y que hay un montón de mujeres y que hay antecedentes y que además los márgenes siempre fueron puestos por los hombres y que las mujeres tuvieron que ir corriendo esos marcos. En estos días estaba leyendo de que el deporte siempre fue una categoría de hombres y el juego era un derecho para los hombres y no para las mujeres. Y cómo es que las olimpiadas surgen para las mujeres también, sino porque una tipa que corría se metió, mal que no me acuerdo el nombre de la mujer, pero se metió y crearon la categoría ahí de masculino-femenino. Obviamente, después de mucho tiempo, de 10 años, se crea, bueno, el tema de las maratones para mujeres y no solamente para los hombres. Entonces, nada, en casa las discusiones de el fútbol siempre fue de hombres. No, el fútbol no siempre fue de hombres. Estuvo establecido así. Sí, como digamos, verlo como una construcción cultural y no como algo natural, o sea, es de hombre, no. Estaba construido para los hombres, claro. Porque el derecho del disfrute, el derecho del juego. A las nenas durante mucho tiempo se la puso a cuidar a los hermanitos o a poner la mesa y el varón quedaba hoy en día jugando en la computadora. O sea, esas son las construcciones y las pequeñas cosas que siguen colando en la historia. Sí, y por qué, digamos, estos juegos, ¿no? De por qué siempre la nena con estos juegos de ser mamá, los bebotes, la cocinita, el estar siempre perfecta, y los varones sí pueden ensuciarse, pueden jugar a la pelota, a lo bruto. Digamos, cómo nos van desde pequeños imponiendo estos mandatos que después cuando sos grande lo ves como natural, ¿no? El por qué aparece. Y el por qué, digamos, también nos lleva a que hoy que se pueda visibilizar y discutir esto, por ejemplo, con la introducción de la educación sexual integral, en donde podés, digamos, como docentes hablar sobre estos mandatos sociales, los estereotipos, aparece esto de que ahora las adolescentes y les adolescentes pueden empezar a cuestionarse los mandatos y decir, no quiero jugar con una cocinita, a mí me gusta jugar con autista y no lo veo mal. Y ellas no lo ven mal, digamos, porque es como que ya está, digamos, hace muchos años que esto se está transformando. Pero, digamos, a lo que voy es que esto de que ahora es masivo, digamos, el movimiento feminista se hizo masivo con esto de la lucha por el derecho al aborto, es porque hay cambios, transformaciones en la sociedad en que ya les pibes no quieren, digamos, seguir con los mandatos. Quieren construir nuevos vínculos, nuevas formas de poder construirse, digamos, construir su identidad y además también decir, bueno, yo quiero ser libre. Y esto con
la lucha del derecho al aborto viene con esto de decir, bueno, la mujer quiere decidir sobre su cuerpo. Un cuerpo en una bolsa, otro en un pastizal. Femicidios cada día, no paramos de sangrar. Y los medios todavía dicen que es pasional, que soy una irresponsable por salir a caminar. A este mundo le gritamos que ya no bancamos ni una muerta más. Viva los queremos, nunca dejan actividad. Estamos en la calle, ya no hay vuelta atrás. Viva los queremos, nunca dejan actividad. Marinas y trabas, estamos en la lucha, ya no hay vuelta atrás. 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 El patriarcado ha encontrado en el capitalismo a su mejor aliado para seguir usufructuando del trabajo impago de las mujeres. Entonces, el debate, compañeras, es que no es un movimiento homogéneo. La emancipación de las mujeres, la conquista de nuestros derechos, no es un camino lineal solo hacia adelante, donde hace décadas que las mujeres conquistamos derechos y entonces solo nos queda conquistar en este camino progresivo más derechos hasta lograr la igualdad. Los derechos son una expresión
en un momento concreto de una relación de fuerza entre las clases en momentos históricos determinados. Puede venir un Bolsonaro y barrer con derechos que hemos conquistado con mucho esfuerzo y mucha lucha las mujeres y las disidencias y el movimiento obrero en las calles en un determinado momento. Hay momentos de alza, momentos más revolucionarios, la década del 60, del 70 en el mundo, que permitieron poner en discusión, a la par que ponía en discusión el movimiento obrero y las mujeres, el capitalismo en general y el sistema social en general, a partir de eso cuestionar las relaciones interpersonales, sexoafectivas, la relación entre los géneros y demás. Y hay momentos reaccionarios, momentos de retroceso, donde todo eso la burguesía vuelve a ponerlo en cuestión e intenta avanzar, haciéndonos retroceder. Estamos en un momento contradictorio, decía, porque bajo el neoliberalismo, que fueron los años de reacción quizá más duros que tuvo el movimiento obrero a escala internacional, llegaron a decir que la clase obrera había desaparecido como sujeto político, contradictoriamente las mujeres avanzamos en conquistar derechos. Se conquistó el divorcio, la patria potestad compartida, antes era solo monopolio del hombre, la patria potestad de los hijos. Conquistamos incluso hace no muchos años que la violación marital se considere violación, que una relación sexual no consentida y forzada, aún dentro del matrimonio, es violación. Conquistamos, en muchos países se conquistó el derecho al aborto. Las mujeres, si nos pensamos respecto de cómo vivían nuestras abuelas hace apenas unas décadas atrás, vivimos de una manera muy diferente porque se avanzó en el terreno de los derechos formales. Sin embargo, y creemos nosotras, las que nos reivindicamos feministas socialistas, le damos al menos parcialmente esta explicación, creemos que esa conquista de derechos parciales se hizo a costa de pasivizar y domesticar un movimiento de mujeres que fue muy revolucionario. Se hizo a costa de intentar asimilar la lucha de las mujeres e institucionalizarla en los estados, quitarle su filo combativo y revolucionario, y el resultante fue una sociedad cada vez más desigual, donde esa igualdad de derechos formales, esa igualdad ante la ley, es cada vez menos una igualdad ante la vida. Hoy, a pesar de ese avance en los derechos, las mujeres seguimos siendo el 70% de las pobres del mundo, las que viven con menos de $2 diarios. Si uno trazara una línea imaginaria y en un polo pone a las 8 personas más ricas, los multimillonarios del mundo, no solo son 8 hombres, sino que tienen la riqueza equivalente a los 3.500 millones de personas más pobres del mundo. En esos 3.500 millones el 70% son mujeres. Es decir, que la desigualdad de género ligada a la explotación capitalista tiene un rostro de mujer precaria, de mujer migrante. Hipatia fue una mujer de origen egipcio nacida a finales del siglo IV después de Cristo, que cultivó la filosofía, las matemáticas y la física. Fue maestra y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría. Ella, como algunos sectores de la actualidad, pensaba que la autoridad religiosa debía subordinarse a la política y al bienestar ciudadano, y no al revés. Después de conocerse su posición, los cristianos pasaron a llamarla la pagana, y por supuesto, como buenos inquisidores, hicieron correr el rumor de su condición de bruja, hasta que un día de marzo del año 415, durante la Cuaresma, fue atacada por una multitud de fanáticos religiosos y llevada a la iglesia de Cesarión, en donde fue desollada viva. Hipatia fue un exponente fundamental para la batalla cultural entre paganismo y cristianismo. Artemisia nació en Roma en 1593 y es considerada la primera artista feminista de la historia. Su pintura barroca, recién en el siglo XX, precisamente en la década del 70, con el fuerte despegue del feminismo, llega a un público más amplio. Artemisia ponía a la mujer en situaciones de heroína, innovadora y moderna. A los 18 años fue violada por el pintor Agostino Tassi,
quien quedó en libertad sin asumir ninguna responsabilidad sobre sus actos. Por lo tanto, todos los malestares de ella ante la injusticia auspiciarían el cóctel que forjó la creación de grandes obras maestras. Judith decapitando a Holofernes es su cuadro más famoso, pintado en 1613, y retrata un episodio del Antiguo Testamento. Judith, con la ayuda de una criada, después de haberle seducido, mata al general enemigo Holofernes. La interpretación tradicional de la obra es que representa el deseo de venganza y de justicia de Artemisia por la impunidad ante su violación. Hedwig Eva Maria Kiesler nació en Viena el 9 de noviembre de 1914. Fue una actriz de cine e inventora. Se hizo famosa por la secuencia de la película Éxtasis de 1933, en donde por primera vez en el cine comercial aparece una mujer completamente desnuda y en donde actúa el primer orgasmo del séptimo arte. En contra de su voluntad, sus padres la casaron con un magnate que le proveía armas al Tercer Reich. Ella calificó posteriormente esa época de su vida como de auténtica esclavitud. Pero un día logró escaparse a París y luego llegó en tren a Londres, en donde conoció a Louis B. Mayer, empresario de la Metro Goldwyn Mayer. Vendió sus joyas para poder viajar a Estados Unidos junto al hombre de cine, y al llegar al país de los grandes estudios ya tenía un contrato como actriz y un nuevo nombre, Heidi Lamar. También fue creadora de la primera versión del espectro ensanchado que permitía las comunicaciones inalámbricas a larga distancia y que dieron origen a lo que hoy conocemos como el Wi-Fi. Según un artículo escrito por la historiadora estadounidense Margot Badran, el término feminismo se acuñó en Francia hacia los años 1880 de la mano de la periodista francesa Hubertine Auclair, que lo utilizó en el diario La Citoyenne para criticar la predominación y la dominación masculina y reclamar los derechos y la emancipación que prometía la Revolución Francesa. Pero si bien hay una fecha de inicio para el término feminismo, lo que sería imposible de definir es cuándo una mujer en su universo íntimo se rebeló por primera vez ante la violencia de un hombre. Es por esa razón el nombre de acción constante, porque las causas y los efectos nunca se detienen, y estas tres mujeres que atravesaron diferentes épocas son apenas una pequeña muestra de ese dinamismo humano de lucha y de reivindicación. ¡Arriba!
mujeres nacidas en abril, rebautizadas en octubre, a quienes ni el agua bendita o la puesta en la cuna de los enseres propios de mujer nos ataron a la cama o a la casa. De ellos tomamos las agujas para hacer y rehacer el tejido social. Mujeres dotadas de una magia diferente ante nuestro propio asombro y el de los otros. Mujeres como guacamayas rojas guerrilleras en el corazón de la montaña, panteras de obsidiana, roblar y saibas sagradas, a quienes no abate ni desgaja el huracán más fiero o las fulmina el rayo. Mujeres en la guerra, mujeres en la tierra. Mujeres como madres para las madres que lloran como niñas, por los desaparecidos, los torturados, los amados muertos. Mujeres consolando desde la propia entraña, desde su propia vida, desde su propia muerte. Mujeres combatientes, mujeres caminantes, mujeres como nubes cargadas de agua fresca, mujeres como viento para avivar el fuego, mujeres de años 50 y años que cuentan, bien vivida vida, locas de 1000 edades, de 1000 sueños, para seguir haciendo cuerdas de la cordura de la historia y el pueblo. Nuestro castigo es la violencia que ya ves, la violencia que ejerces al lugar de tu compañera cuando te cuenta que tu amigo la violó, la violencia que reproduces cuando pides silencio. Eres el juez que decide si fue o no violación lo que acusa tu compañera. Eres el juez que pide nombre y apellido de la compañera agredida y le exiges que haya una denuncia a la policía para creerle. Es violencia, es humillación, es violación, impunidad para tu amigo. El violador eres tú. Es tu amigo al que decidiste defender cuando te dije que había violado a una piba. El violador eres tú. Date cuenta. El que me dijiste que si hablábamos le íbamos a cagar la vida. El violador eres tú. Sí, tú, machito, machista, tú, machito acosador, tú, machito misógeno, tú, machito violador. Sí, tú, el que está hablando de violencia, el que está hablando de derechos humanos, el que está hablando de violaciones. Es la violencia que no ves. Estamos cansadas de tener que ser nosotras las que abandonamos los espacios organizativos, que por su violencia machista resultan expulsivas para la mayoría de las mujeres y para todas las disidencias. Es la violencia que no ves, porque no solo es la iglesia, no solo es el Estado, no solo es el presidente, porque sos vos, machito, el violento que ejerce todas estas violencias. ¡Basta de cubrir a violadores! ¡Basta de cubrir a violadores! Yo soy feminista. Bueno, ¿qué es el feminismo? ¿Realmente sos feminista? ¿Cómo te dirigís vos con tu compañero, vos en la maternidad? ¿Cómo lo estás transitando? ¿No? Porque también hablábamos, bueno, en unas jornadas que tuvimos ahí en la escuela de danzas que se hizo, ¿no? Y decíamos, pasamos del mandato de la mujer oprimida, que obedece, que lava, plancha, etcétera, etcétera, todo lo que dije, a la mujer fuerte, que ahora es feminista, que no se deja oprimir, que no... bueno, siguen siendo mandatos. Seguimos obedeciendo ahora lo que tiene que ser la mujer hoy, la mujer blanca, tiene que ser eso. Entonces digo, como empezar a desmenuzar un poquito y ver qué tenemos en la práctica cotidiana, ¿no? En nuestros trabajos, en las relaciones con nuestros hijos, con nuestros compañeros, compañeras. Un montón de prácticas que siguen siendo desiguales, que oprimen, ¿no? Que oprimen o que nos quedamos en un lugar de ser oprimidos. Digo, relaciones desiguales.
Y ahí me parece que entra este machismo o este patriarcado, cuando las relaciones son desiguales. Hoy por hoy podemos decir, no es el hombre a la mujer. Puede ser la mujer a la mujer, puede ser el trans a, no sé, no importa. El tema es no generar como esa opresión, ¿no? Esa relación de poder, construir relaciones de no poder, relaciones de afectividad, poder ser un poquito más sincera y decir, bueno, hasta acá puedo, hoy puedo esto. Yo con la obra me gusta como interpelar a quien quiera ser interpelado, interpelada, pero también voy un poquito más allá, ¿no? Porque si no parece que estamos haciendo algo para la mujer que sigue lavando los platos. Bien. Ella es Emma, una de mis sobrinas, la más pequeña de todas. Ríe, llora, se enoja y vuelve a reír. Crece rodeada de besos y abrazos, a salvo de las revueltas cotidianas. Su adultez, seguramente, la espera con cambios significativos en la sociedad, con leyes urgentes ya conquistadas, entre ellas el aborto seguro, legal y gratuito. En ella, como en todos los pibes y las pibas de su generación, y los que aún están por venir, potencialmente anidan las nuevas primaveras, la alegría de la lucha por seguir progresando. El aborto tiene que salir del Código Penal y necesitamos ley para garantizar el acceso universal al misoprostol. Como red de profesionales de la salud, consideramos que para acabar con todas las violaciones de derechos humanos, la ley de interrupción voluntaria del embarazo es urgente, es esencial. Agradecemos este espacio y queremos comentarles que como red de profesionales de la salud de La Plata, Berizo y Ensenada, hemos traído para compartir el recursero de los espacios donde nos encontramos, que están a disposición, y gracias por este momento. Permanecer adentro cuando afuera todo huye. La sola idea de quedarme quieta, agarrada al centro de algo mucho más inmenso, me llena de espinas la garganta y las manos de miles de intentos de abrir alguna caja y meterme, practicar la sonrisa, que mi cuerpo ya no sea canal libre y abierto de sangre corriendo, como un río que siempre se está yendo a algún lugar incierto. A veces me acerco al miedo de enfrentar el espectro visible que soy, cuando me miro y entonces me estiro tanto que me convierto en viento. Decime cuántas veces le diste espacio al movimiento. Quedarme cuando siempre fui de irme, quedarme cuando lo que mejor aprendí del amor es que la ternura está muy lejos de lo eterno. Inflar, 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 hasta que el amor explote y muera en miles de fragmentos dispersos en el tiempo, el tiempo. El tiempo es una idea que nos meten por los ojos para vendernos más vida mientras más demos. Nunca pude ser silencio, sin un mundo entero rompiendo las toneladas de hielo que me fueron endureciendo. Pretender permanecer acaso no es un privilegio. Tal vez tenga que meterme adentro y que el tiempo se desarme entre mis pétalos. Tal vez tenga que quedarme quieta y observar pasar el aire limpio entre mis huesos,
que las grietas de lo muerto precipitan mis seguridades, abismarme a lo correcto, a lo caja, a lo cajita, sonrisa y privilegio. Lastimarme siendo movimiento me gusta más que mirar enamorada a la luna mientras tu mano me acaricia y me promete la mentira de lo eterno. Gracias, voy a compartir dos más. El proyecto que vamos a defender, el de la campaña verde, queremos que sea ley. Iglesia, Estado, asuntos separados. Iglesia, Estado, Iglesia, Estado, asuntos El sopor amarillo que ablanda los andenes revuelca la mugre y las hojas secas arrojadas por el día. Mirando bajo el sombrero desteñido de una banca de parque, cansando, alarga las sombras recostadas sin dolor en las tapias, los vanos de las puertas, los umbrales, y sin decidirse romper las cerraduras, se detienen los pórticos desvencijados de las 4 de la tarde. Y yo, que de norte a sur el día recorro buscando mis palabras, ¿podré esperar asomada a los balcones del día, como quien mira de pie el reloj de las iglesias? Y fuma, como quien del día tan solo ve 2 agujas que giran, y no el color, y no la diminuta brizna que suspende los horarios para no caer. Esperar a que la tarde me brinde las palabras, para que el alma diga lo que hasta ahora no ha podido. Habrá, como en las antiguas fábulas de poetas, un instante otorgado por el tiempo, cuando la tarde cae, y el alma asomada a los abismos del día encuentre las palabras y la nombren. En mi insistencia clamo, grito, me silencio, me amurallo, y rodeada del viento que las ciudades de mi pasado soplan en mi espíritu, hurgo hasta el desasosiego en los muros de la otra ciudad, buscando la escena. He caminado el día, he huido de la voracidad de las horas, he buscado, he hallado, he perdido, he deletreado con mis pasos los andenes calientes y restregado en ellos las preguntas de mi monólogo. He atado palabras, desanudando pensamientos. He enredado tiempo y pensamiento hasta salir a flote. Buscándome, he buscado la frase que me diga, y luego he enterrado la verdad en el infierno. He mirado de frente la soledad de la multitud, he gritado, he caminado el día, he corrido como los pájaros, he volado como los autos, he buscado en toneles vacíos la palabra, y he encontrado una madeja enredada.
En su libro Putita Golosa, Luciana Pecker señala: si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Es la frase por la que me hice periodista feminista. Es la frase que les decían una y otra vez a las madres de 5, 9, 11 hijos, que en San Miguel o en San Martín iban a pedir que después de su parto les ligaran las trompas y les decían que no. Es también lo que les decían a las mujeres que iban a parir y tenían dolores, gritaban o querían esperar los tiempos de sus bebés. Y es lo que les siguen diciendo quienes se oponen a la conquista del aborto legal, seguro y gratuito, con el argumento que por abrirse de piernas pierden sus derechos. Vamos a entrar a la Dirección General de Escuelas y vamos a plantearles la exigencia de la ESI, que tiene 12 años, que ya tiene la edad de un adolescente y que no se cumple, claramente no se cumple. O sea, no hubo por parte de la Dirección General de Cultura y Educación en la gestión anterior, con todos los directores que hubo y en la actual, una decisión política de bajar claramente una capacitación, porque así lo plantea la ley, de todos los niveles de enseñanza, de terciario a inicial y transversal. Sí, alguna otra capacitación y la buena voluntad de las docentes. Pero yo soy docente. Hay docentes que no se sienten capacitadas porque no hubo una capacitación en servicio por la Dirección General de Escuelas. Algún que otro boletín que largó Nación y nada más. Y hoy más que nunca necesitamos trabajar la ESI en las escuelas, en todos los niveles. Por eso es importantísimo la fusión y la coordinación con las estudiantes de las escuelas secundarias. Así que a mí me parece re importante estar acá, no importa que estemos en el patio, para exigirle a la Dirección General de Escuelas la aplicación real de la ESI. Así que eso un poco quería explayarme en la forma de construcción que tenemos este 8, por eso la masividad, porque es una construcción colectiva, porque están todas nuestras demandas, la lucha por el aborto legal, la exigencia del ILE, por favor, en todas nuestras demandas, porque es un riesgo perderlo en concreto, y después la ESI con todo. Nosotras desde la campaña, desde la red de docentes por el aborto legal, estamos tratando de coordinar con las estudiantes secundarias para venir acá a exigir de qué forma van a aplicar la ESI. Ya no queremos el día o la semana de educación sexual, que yo soy docente y los docentes no saben ni qué dar. Esa es así. Queremos capacitación en servicio y de todos los niveles. Queremos saber qué pasa en los institutos terciarios, cómo se preparan los futuros docentes. Así que bueno, ya les vamos a avisar cuando vamos a venir. Y gracias por la invitación. Él es Joaquín, mi hijo. Nació en 2007 y a diferencia de la mayoría de mi generación, la cual creía que había actividades para hombres,
y actividades para mujeres como universos inexorablemente separados, la suya llegó y crece con varios caminos allanados. Y por nombrar algunos, enumero: ley del divorcio, ley del matrimonio igualitario, ley del parto humanizado y ley del aborto seguro y gratuito. Él y sus amistades, a la hora de relacionarse, no hacen distinción de color ni de sexo, y los prejuicios hacia mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias es cosa del pasado, o de conservadores persistentes. A sus 13 años entiende que el feminismo expone y critica la desigualdad entre los sexos y entre los géneros, a la vez que reclama y promueve los derechos e intereses de las mujeres y disidencias. A mí me costaron muchos años más para entenderlo. ¿Hiciste algo anormal, algo malo? Si la violación es inevitable. Derechitas, ahí abajo. Sí, son unas inútiles, ¿no? Por completo. ¿Hiciste algo anormal? ¿En qué se diferencia un globo de gas de una mujer? Uy, Ana. No, me doy por vencido. Nos vamos. El globo de gas tiende a subir y la mujer sube a tender. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Sí, pero ¿por qué no llevaron a los platos? ¿Cómo hay que tratarlo? Allá abajo, derechitas, allá abajo. ¿Cómo derechita ahí abajo? Sí, limpien. Cocinen, allá abajo, derechitas, allá abajo, derechitas. Sienten cierta atracción por el machismo. ¿Saben qué harían los hombres si no existiera la mujer? Nada, ¿eh? No, domesticarían otro animal. Las mujeres viven exigiendo que uno no sea machista, pero siguen prefiriendo también por la identidad cultural de la que habla Dorio, el machismo. O sea, sienten cierta atracción por el machismo. Relájate y goza. ¡Bravo, mi amor! Así es. ¡Viva el machismo! Así es, mi amor. Trátame como esclava. Esclavita, mi amor, esclavita. No, te pegaba. ¿Por qué no le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos ¿Pero hombres qué que... hacías para que te pegara? ¿Cómo se ¿Hiciste algo anormal, algo malo? Se envía lo que dijo, Sí, lo que sí. dijo, es un violador. Claro. No, lo que quiero decir es que yo trato de ponerle un poco de humor a todo lo que es tan complicado. ¿Por qué? Cuadrada, tiene un agujero en el medio, le echas un polvo y te lava la ropa. Si la violación es inevitable, relájate y goza. La violencia que ocasiona un sistema opresor que nos dice que tenemos que ser sumisas y lo que menos vamos a hacer es sumisas, papá. Un poquito de celo está bien porque parece que me quiere. Y bueno, ¿y cuál son, digamos, qué gradualidad, ¿no? En ese poquito de celo. ¿Qué pasa cuando ese celo, digamos, empieza a ser poquito y después empieza a ser más, y después empieza a hacer algo que no lo puedes controlar y empieza a ser, digamos, como a controlar, ¿no? A controlar, digamos, uno, digamos, un control a la otra persona que ya, digamos, pierde la individualidad. Claro que me atemoriza el cambio. Pero más, me aterroriza seguir siendo sin ser. Estar vacía. Ser manipulada por tus deseos y necesidades. Es hora de que me mueva por mi propio impulso. De descubrir los beneficios y los males de este mundo con la propia existencia. ¿Vamos a comer? Más sequín.
Cali Quintana negativo, Tagliaferri afirmativo, Tayana afirmativo, Tapia negativo, Uñac negativo, Vega ausente, Verasay afirmativo, Berettini afirmativo, Zimmerman negativo. Bien. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Viva, nos queremos, puta, lesbianas, pibitas y trans, maricas y trabas, estamos en la